Y bienvenidos nuevamente a Hagámoslo con Gigi. En esta ocasión vamos a estar haciendo una corona motivo de Navidad. Vamos a estar preparando nuestro lazo y aquí tenemos unos cortes de cinta. 3 están cortados a 25 pulgadas de largo y estas cintas son de 2,5 pulgadas de ancho. Tenemos otra cinta que esta está cortada a 19,5 pulgadas y comenzamos con esta cinta. Le vamos a añadir pega rápidamente. Déjame colocar este protector. Seguimos con la cinta rápido colocándole pega. Unimos con mucho cuidadito que no se quemen sus dedos. Proseguimos con la próxima. Va a ser una corona que no es de tamaño muy grande, pero una corona práctica, una medida práctica. Nos aseguramos que las puntas estén bien pegaditas. Vamos uniendo rápidamente. Ok, y comenzamos con esta cinta. Usted donde está la unión, estira y procura que ese sea el centro y vamos frunciendo. Ok, en el mismo centro hacemos exactamente el mismo proceso con la próxima cinta y vamos agregando y vamos sujetando. Lo mismo con la siguiente. Si te diste cuenta, te estoy utilizando 2 cintas que son idénticas, una para cada borde de nuestro lazo. Esto es un lazo que es fácil de realizar. Y proseguimos con la próxima. ¿Viste? Fruncimos y agregamos aquí. Y aquí yo lo voy a enlazar con un estrado. Y lo voy a amarrar de manera que sea fuerte, que me quede bien prensadito, para que no se me vaya a salir ninguna de las cintas. Cuando ya estás segura de que está en la posición que tú deseas, pues ahí ajustas bien, cortas el exceso y lo retiras. Aquí con esta otra, que es la medida menor, hacemos lo mismo. Y lo vamos a enlazar. Con mucho cuidado vas a añadir pega. Le damos la vuelta. Nos aseguramos que esté pegado y que la pega no te vaya a quemar los dedos. Agregamos más pega y cerramos el ajuste. Le hacemos un poquito de presión para asegurarnos que quede bien pegadito.
Verificas el lazo que esté bien. Y aquí le vamos a añadir también unas patitas que aquí corté 21 pulgadas y media, y aquí doblamos una poquita de pega, y lo vamos a añadir en la parte posterior de nuestro lazo. Aquí vamos a darle el corte al lazo, que quede parejito. Y aquí ya tenemos nuestro lazo ya finalizado. Ok, vamos a apartarlo en lo que seguimos trabajando. Y aquí tenemos nuestra corona. Y vamos a estar utilizando estas espiguitas, son 12 espiguitas que voy a estar utilizando. Vamos a ir acomodándola. En este caso yo no le estoy añadiendo pega, pero si usted quiere, para asegurarla más, usted le puede añadir en la punta pega y lo entrelaza. Ya tenemos 6 espiguitas enroladas, vamos a agregar 6 más. Si usted quiere añadirle más, usted puede añadirla. Si quiere utilizar otras espigas diferentes, de más follaje, pues eso está a su gusto. Mira qué fácil. Y aquí vamos, seguimos rellenando. Aquí le doy un poquito de vuelta, leve. Y ya tenemos estas espigas. Ok, también vamos a trabajar con estas otras clases de espigas, y en esta ocasión lo que yo voy a hacer es que las voy a unir, y las voy a unir con un strap. Y las amarro lo más fuerte que se pueda, lo más fuerte que podamos, las amarramos. Usted, si gusta, puede utilizar todo el follaje que usted quiera o que tenga disponible. Y esta pieza va a ir a este lado, a este extremo que tenemos aquí. El extremo de acá abajo es que va a ir ella. Yo la voy a sujetar también con otro strap de manera bien fuerte. En esta ocasión pues yo no estoy utilizando pega, porque si pasa la temporada, yo lo que hago es que desmonto la corona y lo guardo en las piezas individuales, y así pues no tengo el problema de la pega. Si usted le untó pega y quiere desarmar su corona, usted lo que tiene que hacer es darle caliente con un blower donde está la pega, y la pega se va desprendiendo, y usted pues limpia el área y le queda muy bien. Ok, ¿qué más vamos a estar haciendo aquí? Pues mira, yo tengo esta guaguita
y tiene el motivo de otoño. Y yo lo que voy a hacer es aquí que voy a eliminar la calabaza. ¿Okay? Elimino la calabaza. Y si no me quiere salir rápido, pues con la tijera me ayuda. Lo que voy a agregar aquí, la guaguita va a ser este arbolito. En este caso aquí, pues sí le voy a colocar pegamento. Fijamos, mira cómo queda. ¿Ven? Vamos a retirarlo un momentito y en el lazo que ya estaba previamente realizado, aquí sí le voy a añadir un poco de pegamento y lo voy a juntar exactamente donde está lo del follaje, porque si lo quiero retirar en algún momento, pues se me hace mucho más cómodo que colocarle la pega directamente a la corona. Si usted también quiere, también lo puede amarrar. Te voy a mostrar cómo lo podemos hacer con un cordón yute que combina con la cinta de la guaguita. Le puedes pasar alrededor y le haces un nudito en la parte trasera y lo fijas y el nudito lo vas a llevar hasta la parte de atrás, no te quede al frente. Ajustas y haces el nudito y el exceso lo cortas. Ok, ya vas viendo cómo va quedando nuestra corona. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora vamos a agregar la guaguita. Y aquí esta guaguita me da una medida exacta según la corona y yo la voy a presionar. Le hago presión. ¿Qué sucede si la guagua no se le queda estable? Pues mira, en otras ocasiones lo que yo he hecho ha sido que le agrego un pedacito de madera atrás y la pego la guaguita. Y este es el final de nuestro proyecto del día de hoy. Espero que lo puedas hacer también, que lo hayas disfrutado, que le des suscribirte y me le regalas un like. Gracias por estar conmigo. Saludos. Bye bye.